Era solo un castigo, dijo el coronel con la voz partida entre la ironía y la amenaza, como quien lanza una moneda al aire y decide el destino de otro con el peso de la suela de su bota. Aquella frase quedó suspendida en el gran salón de San Jerónimo, en la humedad pesada de agosto de 1847, mientras los candelabros chispeaban y los vestidos de seda rozaban las mesas cargadas de copa y fruta. Para los invitados, fue un comentario más del patriarca, una sentencia pronunciada con la calma de quien nunca responde por sus propios actos. Para Elena de Meneses significó la fractura definitiva de un mundo que creía inamovible. Elena había llegado al baile con la insolencia propia de los pocos años que se pueden permitir el lujo de no medir consecuencias. Era joven, hermosa, con esa mezcla peligrosa de orgullo y curiosidad que atrae miradas y despierta sospechas. Había despreciado con una risa el ofrecimiento de un conde envejecido que aspiraba a sellar alianzas y fortunas. Su burla fue un corte preciso, una afrenta en pleno esplendor social. El murmullo se extendió como humo entre los invitados. Un gesto que no solo mancillaba la vanidad del pretendiente, sino que trastocaba el ritual mismo que sostenía el orden de la hacienda. El coronel Augusto de Meneses, sentado en su lugar como un dios doméstico, observó. No fue solo el desprecio de su hija lo que lo hirió. Fue la demostración pública de que la casa y sus códigos podían ser cuestionados por una mujer que todavía respondía a su apellido con altivez. La honra, esa quimera que el coronel cuidaba como el principal capital de su estirpe, había sido golpeada. Y en Brasil, en aquel agosto, la palabra del patriarca pesaba tanto como el brasero o la plantación. Lejos de buscar la corrección que exige la razón, el coronel optó por la demostración. No humillarla ante la gente con una reprimenda, sino arrebatarle su lugar, despojarla de todo aquello que la convertía en una señora intocable. El plan era simple y brutal: alejarla de los salones, de los espejos, de las caricias interesadas del conde, someterla por un tiempo a la escuela de la humillación para que aprendiera su lugar. Entregó a su hija a quien por años había ejercido la autoridad material y la violencia cotidiana de la hacienda. Batuque, el capataz, el hombre que llevaba en la espalda y la mirada la marca de cada jornada de trabajo. No fue una orden dicho al oído, fue un acto público, casi ceremonial. El coronel no rugió, dictó. Elena recibió la noticia como un golpe que resquebrajaba el aire. Primero la incredulidad, luego la rabia fría, por último un silencio que ocultaba un juramento. Si aquel padre pensaba domarla con vergüenza, no sabía con quién se cruzaba. En la luz dorada del salón, Elena se fue despojando de los últimos vestigios de su mundo, mientras el conde fruncía el ceño y los criados fingían no mirar. La primera vez que vio a Batuque fue en el patio trasero, entre sombras de humo y el olor a tierra removida. Era más alto de lo que imaginaba la imaginación servil de su casa. Tenía manos grandes y dedos callosos, ojos donde se guardaba algo que no era solo cansancio, una vigilancia contenida, una reserva de afectos que no expresaba en palabras. Nadie lo llamaba por su nombre entre las damas y caballeros de la hacienda. Para ellas, Batuque era la presencia que resolvía los problemas y ahogaba los ruidos. Para los esclavos, era el que mandaba y el que también escuchaba. Un capataz que debía imponer orden pero que, por detrás, sufría ataduras más crueles. «Cumple lo que dijo tu padre», murmuró una doncella con la voz quebrada de quien entiende que la casa es el imperio de otros. No es castigo para siempre, es corrección. Las palabras tenían el tacto de la misericordia hipócrita. Elena escupió la idea de perdón con la misma brusquedad con la que había arrojado su rechazo al conde. No necesitaba corrección, necesitaba justicia. Pero la justicia en San Jerónimo no se administraba con tribunales. Se servía con látigos, con viajes y con la lentitud que enfría la voluntad hasta anularla. La noche en que la sacaron de la sala fue de verano cerrado. Los carruajes crujieron, los criados cargaron baúles con ropa que después no volvería a parecerse a ella, y Elena, con las muñecas apretadas contra el pecho, miró por última vez los pasillos que la habían visto crecer. No hubo lágrimas públicas,
Las lágrimas pueden ser espectáculo. La suya fue una mirada que quemó cada retrato, cada espejo, como si arrancara memorias para que el lugar no se le pegara. Caminó con paso firme hasta el portón y aceptó, por orgullo, por desafío, la humillación. Mejor ser desterrada que permitir que la casa la domestique. El trayecto hasta la frontera de la hacienda se hizo en silencio. El carruaje avanzó por caminos que pronto dejaron de estar flanqueados por jardines cuidados y faroles. La vegetación cerró sus brazos y el aire olía a café, a tierra húmeda, a humo de fogones. Bajo la luna, Elena comprendió que la distancia entre la casa y la cabaña no se medía en pasos, sino en jerarquías. Allí, en la periferia de San Jerónimo, el mundo podía ser otro, duro y sin concesiones. Solicitaré un instante para decir algo que podría parecer fuera de tono aquí mismo. Si te interesan las historias que rescatan recuerdos invisibles, historias de quienes fueron obligados a callar para que otros hablaran, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Esa promesa de escuchar no cura, al menos guarda la memoria. La cabaña a la que Elena fue conducida no tenía nombre en los mapas de la casa. Era una construcción de madera y barro, echada junto a un pequeño riachuelo que servía de frontera natural entre la finca del coronel y las tierras donde la resistencia se hacía rumorosa en atalayas y fogones. Allí vivían hombres y mujeres que el señor consideraba piezas de trabajo. Allí se medía la noche con relojes distintos, el del agotamiento y el de la sobrevivencia. Elena miró la penumbra y se encontró por primera vez ante la ausencia de espejos. La ausencia le devolvió una mirada que no era la que le habían enseñado a quererse. Su rostro, sin los adornos del salón, no era tanto una pérdida de belleza como la revelación de una fisonomía moldeada por costumbres, por indulgencias, por privilegios. Empezó a entender, con la misma exactitud con la que una mano aprende a encender una lumbre, que debía rehacer sus gestos. Los primeros días fueron un rosario de humillaciones menores. Ropa que no se ajustaba, manos que resbalaban al intentar agarrar un machete, el ardor de cortes mal cerrados por la falta de práctica. Elena, de seda y lechos perfumados, descubrió que la tierra se aferra a la piel y que la vergüenza no se lava con agua caliente. Al principio se negó a aceptar las órdenes. Sus respuestas eran flechas en el aire, cortas, llenas de veneno, pero la vida de la cabaña no atendía las palabras. Ordenaba, incomodaba, demandaba. El trabajo te convertía en muñeco de un sistema que no perdona desacato. Batuque no se precipitó a corregirla con voz áspera. Cumplía su papel. Vigilante, instructor, a la vez custodio de una furia contenida y de un afecto que no admitía muchas palabras. Le mostró cómo sostener el azadón sin que los dedos le temblasen, cómo plantar líneas rectas que el café agradecería en la temporada de cosecha, cómo calentar agua para lavar sin quemarse. Sus enseñanzas eran duras porque la naturaleza de los oficios lo era. No había condescendencia en sus gestos, solo la economía de la precisión. Cuando Elena fallaba, él la miraba con una paciencia que era más una medida de su propio autocontrol que un ejercicio de bondad. Elena, que había aprendido a dirigir salones y voluntades, sintió la humillación multiplicada cuando descubrió que ser mandona no servía en la tierra. Allí, su lengua altiva no pesaba tanto como un saco mal atado. La soberbia se le fue deshaciendo en pequeñas derrotas, una espina clavada en la palma, una herida que se infecta y se convierte en lección, la soledad de una noche al ras del silencio. En la penumbra, escuchó voces que no eran las de su mundo. Historias, rezos en lenguas mezcladas, cantos que hablaban de viajes, huidas, pérdidas. Descubrió que la cabaña era una casa hecha con memorias, no con mármoles. Con el tiempo, la relación entre Elena y Batuque cambió de textura sin que nadie en la hacienda lo admitiera en voz alta. No fue amor inmediato. Al principio fue distancia, resistencia, la prueba de que ella no se doblaría a cualquier mano. Él, a su vez, guardaba secretos que no soltaba ni a la luz del fogón, heridas antiguas, nombres escondidos, una familia que quizá había perdido. Cuando le enseñaba a encender el fuego,
no se limitaba a mostrar la técnica. Sus manos, grandes y curtidas, movían el leño como quien lee un poema y corrige el ritmo del verso. Elena empezó a mirar sus gestos. Aquello que para ella era mera utilidad, una manera de doblar las hojas del café, una forma de atar una cuerda, se volvió signo de una dignidad silente. Al principio hubo encuentros breves, casi siempre por necesidad, ataduras que el caballo requería, la leche que había que hervir, la tela que debía repararse. Él se acercaba con la naturalidad de quien tiene un oficio. Ella observaba con la curiosidad de quien nunca se ha puesto la responsabilidad de alimentar una casa con sus propias manos. Hubo, además, un código no dicho entre los que vivían allí: no atropellar la dignidad del otro por la curiosidad de un forastero. Así que las miradas se cruzaban y se retiraban con la delicadeza de quien no quiere abrir una herida sin saber si tiene permiso para curarla. Las noches de la cabaña estaban llenas de pequeños ritos. Las mujeres recogían las brasas, canturreaban, contaban historias de quilombos lejanos, lugares donde la palabra libertad se pronunciaba con la brusquedad de quien la añora. Los hombres remendaban herramientas, juraban no olvidar, soñaban con tierras que no tuvieran dueños. Elena los escuchaba desde su rincón, como quien asiste a un concierto que no espera entender del todo. A veces, Batuque se sentaba a la distancia, tocaba una flauta traída de algún lugar, o simplemente encendía el fuego y miraba las llamas. Otras veces, su silencio hablaba más alto. Era la sintaxis de un hombre que había aprendido a guardar las palabras para no entregarlas al primer oído. La vida allí no borró la rabia de Elena, la talló. Aprendió a reconocer en la fatiga nuevas fuentes de fuerza. Cuando alzó el azadón por primera vez hasta que la espalda le ardió, notó algo que no esperaba. El dolor era otro tipo de verdad. La humillación la había convertido en obrera de su propio destino, y con cada surco abierto encontraba un mapa nuevo. Comenzó a planear, sí, la venganza que ardía en su garganta, pero también planificar otras cosas. ¿Qué haría si alguna vez los vientos cambiaban? ¿Cómo defendería lo que era suyo en la medida de que aquello pudiera pertenecer a alguien? No todo era aprendizaje sereno. La casa del coronel no había renunciado a su papel de policía. Capangas recorrían la linde como perros con sed de justicia. La humillación no estaba completa si no venía con recordatorios de peligro. Se sucedieron miradas hostiles desde la distancia y pequeños actos diseñados para quebrar el orgullo, ropa regalada por la compasión hipócrita de alguna tía que servía más por costumbre que por cariño, o una broma pública que reavivaba la herida. Elena respondía como siempre, con desafío, hasta que su desafío topó con algo que no era palabras, una madrugada en que los perros aullaron y los hombres de la hacienda pasaron con antorchas. Fue entonces cuando, por primera vez, Elena vio a Batuque como protector de algo que no era suyo ni de la casa, una frontera humana entre la violencia ansiosa del coronel y la fragilidad que empezaba a anidar en ella. No fue una escena de grandilocuencia, fue un gesto pequeño. Él colocó su cuerpo entre ella y la luz de las antorchas, habló con voz baja a los hombres, utilizó nombres y reglas que la madre le había enseñado y que él había hecho propias. No impidió todo. Nadie podía detener el peso del poder con solo palabras, pero comprimir su cuerpo allí, con la firmeza de quien conoce la ley de las raíces, fue un acto de cuidado que la sorprendió. Esa noche, al calor de la lamparina, mientras las sombras de la casa se extendían por la cabaña como manos largas, Elena entendió que su condición ya no era solo la de una hija castigada, era la de una mujer que empezaba a recibir cuidados que no tenían condescendencia. Se sorprendió consigo misma al aceptar una manta que él le ofrecía, no por lástima, sino por la economía práctica de quien sabe que la temperatura de la noche exige alianzas. En su pecho, una inquietud nueva hizo eco. La gratitud se mezclaba con algo más difícil de nombrar. Batuque, por su parte, no se permitía pensamientos fáciles. Había en él la memoria de aquello que se había perdido, y un temor ancestral a que cualquier ternura se volviera arma contra los que amaba. Miraba a Elena como se mira a una casa que necesita ser reconstruida con paciencia.
No empezaba por la fachada, sino por los cimientos. Observaba sus dedos torpes con el hilo, su forma de arrugar la frente ante la primera llamada del trabajo, la manera en que su orgullo le imponía gestos inútiles. Y en algún punto, la dureza de su propio pasado cedía ante la evidencia de que, aún tratada como castigo, ella mostraba una resistencia que despertaba su respeto. Las conversaciones entre ellos fueron escasas al principio. No había necesidad de hablar demasiado cuando el mundo alrededor hablaba con fuerza. Pero hubo momentos en que la voz de Batuque, baja, medida, entraba en la cabaña y llenaba espacios que la bohemia de Elena nunca había habitado. Le habló del café, como quien explica una cartografía. Le dijo cómo leer la lluvia en el viento, cómo contar el tiempo por la sombra de una casa. No compartía su historia con facilidad, pero en fragmentos dejó caer palabras que arrastraban nombres y significados. Quilombo, fuga, nombre de una mujer que quizá fue su hermana. Elena escuchaba y guardaba como quien recopila semillas para sembrar en una tierra que algún día será suya. El primer mes fue, en cierto modo, una escuela de las pequeñas rebeliones. Ella aprendía a quejarse menos de lo necesario, a meter la mano en la herida para limpiarla, a soportar la incomodidad sin que su lengua inmediatamente buscara el insulto. Pero también aprendía a mirar a Batuque con atención. Vio en su espalda las cicatrices que el tiempo imprimió sin misericordia. Vio en su silencio la historia de alguien que había aprendido a medir la fuerza para no convertirla en venganza. Y allí, en la mezcla de tarea y calma, la relación empezó su lenta pero irrevocable transformación. El tiempo, que pareciera en la casa moverse como un mecanismo dirigido por el coronel, aquí tenía otro ritmo, uno que igualaba manos con alimentos, sudor con descanso. Elena notó que el valor de las cosas no residía en su brillo sino en su utilidad. Los perfumes de salón perdían sentido frente a la honestidad del sudor que blanquea una jornada. Todo aquello le resultaba novedad y sobremesa de su orgullo. Y sin que ella lo buscara, aquella cabaña fue enseñándole, poco a poco, a ser más que una fracción de un apellido. No quiero esconder que había días en que la rabia estallaba como fuego incontrolado. Elena planeaba aún su venganza, pequeñas humillaciones que pudiera infligir a su padre cuando volviera al salón, ajustes de cuentas con miradas afiladas. Pero cada plan topaba con la evidencia de que no todo se ajusta con la espada de la palabra. Mientras tanto, la vida cotidiana la pulía. Y bajo esa pulimenta, una verdad incómoda se instaló. Lo que había sido impuesto como castigo también le ofrecía aprendizaje y, sin que ella lo admitiera, cierta forma de libertad dentro del margen que le permitía respirar. La historia de San Jerónimo no admitía concesiones. Las líneas eran claras: dueños y comandados, mandatos y obediencias. Pero la frontera humana entre la villa y la cabaña, entre el comedor principal y la cocina, no era solo un mapa de poder. También era una cartografía de encuentros imprevistos. Elena, obligada a enfrentarse con la dureza de la vida, comenzó a pensar en la posibilidad de una vida distinta. No la de la novela que había imaginado, no la de bodas y festejos, sino la de una existencia labrada por manos propias y decisiones que no pendían del capricho de un patriarca. Y esa certeza nacida de la fatiga y de las pequeñas victorias se hizo peligrosa, porque el poder teme aquello que se aprende. Así que, desde la casa, la vigilancia se apretó. Las sombras de los capangas se volvieron rostros que examinaban las fronteras. La palabra servicio, dicha en tono de broma por los criados del coronel, resonaba como un eufemismo que ocultaba la amenaza. Nadie se atrevía a pronunciar lo que de verdad ocurría: que la vida de una hija de la hacienda había sido desplazada para demostrar que el poder del patriarca podía ordenar cuerpos como si fueran bienes. Helena empezó a comprender que la textura del castigo no se medía solo en el aislamiento, sino en la intención que lo movía. Su corazón, orgulloso y dolido, oscilaba entre la rabia y la curiosidad, entre el deseo de escapar y la tentación de entender aquello que la tierra enseñaba. Cada día, mientras trabajaba al lado de Batuque, recogía señales, un gesto que cuidaba el fuego,
una duda que nunca se pronunciaba, una pausa que dejaba espacio para el otro. Eran pequeñas pruebas de una humanidad que no se deja escribir con la tinta del amo. Llegó un amanecer en que Elena, con las manos callosas y el vestido sucio de tierra, se sorprendió pensando en un futuro que no incluía la casa de su padre. No era todavía la claridad de la decisión, era un pensamiento que entró como una semilla. Miró a Batuque, que aquel día caminaba apoyado en el machete, y reconoció en él no solamente la figura del capataz, sino la de un hombre que había sobrevivido a muchas cosas. Pensó en la posibilidad de escapar, no para volver al salón victoriosa, sino para buscar un lugar donde su hijo, si algún día lo tuviera, no llevara la marca del apellido de un coronel. Era una idea que todavía pertenecía al futuro, pero tuvo la fuerza de una corriente que empieza a mover una barca. La cabaña no era el final, lo sabía, aunque no supiera cómo articularlo. Y mientras las nubes del mes de agosto se espesaban en el horizonte, anunciando lluvias que lavarían tanto la cosecha como los secretos, Elena encontró en la mirada de Batuque una promesa no dicha, la de quien ofrece resguardo sin pedir la rendición. Allí, en la oscuridad compartida, empezaba a gestarse una complicidad que sería, tiempo después, la raíz de decisiones que ni la casa ni el coronel podrían controlar. La primera noche de lluvia fue la que cortó para siempre el fin de la inocencia que Elena creía conservar. La tormenta vino como un animal herido que reclamaba sitio en el mundo. El cielo se partió en truenos, las tejas cantaron su desorden y la cabaña vibró con la cadencia de la lluvia. Allí, en la penumbra, la presencia de Batuque no fue invasión ni imposición, sino un abrigo que no fingía no tener filo. No eran palabras grandilocuentes las que los acercaron. Fueron gestos pequeños y reiterados, la disposición a sostener la queja sin burlarse, el ofrecer una mano que no buscaba mando, sino auxilio. Que Elena, aun con la memoria de los salones y la piel que recordaba perfumes lejanos, dejó caer la resistencia en un acto que fue más humildad que rendición. Detrás de la ventana, la lluvia dibujó líneas que borraban los contornos del mundo antiguo. Dentro, la luz de la lamparina tembló, y los cuerpos encontraron una coreografía nueva. No hubo prisa ni ferocidad. Antes de cualquier entrega física, hubo un reconocimiento. Ambos dijeron en voz baja lo que la sombra podía haber convertido en presunción. Elena pronunció su vergüenza. Batuque habló de temores que no quería que traspasaran su costado, porque la ternura, para él, siempre había sido peligro. «No es favor lo que te doy», dijo él con esa voz que había aprendido a contener los inviernos. «Es compañía. Si te parece poco, dilo». Ella, con la boca aún húmeda del sabor de la lluvia, asintió. Fue un asentimiento que pedía permiso y que también lo otorgaba. En la intimidad que siguió, no hubo espectáculo. Sus manos, torpes y aprendices de otras labores, hallaron la medida justa. Sus respiraciones se sincronizaron en la misma distancia. La novela de sus cuerpos fue breve, medida por la coherencia de dos que no querían convertirse en otro motivo de humillación para nadie. Esa noche no fue redención, fue alianza. Fue el momento en que ambos comprendieron que, entre la penuria y la ternura, podían construirse otros pactos. Los meses siguientes trajeron la certeza imposible de un embarazo. Al principio, Elena negó. La noticia llegó por el rumor de dolores nuevos, por la náusea que no pertenecía a la fatiga habitual, por el silencio que se instalaba tras la faena. Temieron lo que podría significar, la condena del coronel, la escarnio público, la posibilidad de perder al hijo antes de que naciera. Pero también hubo en eso una luz que los obligó a mirar el futuro en conjunto. Decidieron no callar, decidieron planear. Planear, en su caso, significaba construir una estrategia con los pocos medios que una cabaña fronteriza ofrecía. Seda Onza, un hombre de la villa que había sabido andar entre las comarcas como pez en agua, se convirtió en su puente. C no era amigo de la casa principal. Sus pasos se detenían en lugares donde la simpatía adquiría nombre de trabajo compartido. A cambio de 2 sacos de harina y la promesa de ayuda cuando fuera necesario,
Se aceptó prestar su silencio y su red. También habló de un lugar posible, una casita arrendada en la orilla de la ciudad, donde nadie preguntaba apellidos con tanta insistencia y donde un niño mestizo podría, con suerte, pasar sin que se colgara su sangre de una placa. El plan era simple, y sin embargo estaba tejido con riesgos. Escapar en la noche de mayor luna nueva, cuando las estrellas no delatan caminos. Tomar un sendero que evitara los puestos de control que patrullaban las linderas. Confiar en que alguna vieja deuda de respeto a Batuque, entre ciertos hombres más razonables de la hacienda, sostendría una cortina de sombra mientras ellos desaparecían. Helena, por su parte, debía dejar atrás la cabaña que ya había comenzado a hechizarla. También debía renunciar a la venganza inmediata contra su padre. Era una apuesta por la vida que latía en su vientre. En las semanas de preparación, la relación entre Helena y Batuque se profundizó en formas prácticas y silenciosas. Ella aprendió a esconder un fármaco para las náuseas, a remendar calcetines sin llamar la atención y a moverse por los senderos con la rapidez de quien no desea ser vista. Él, por su parte, dejó caer parte de aquel estoicismo que lo protegía y empezó a confiar en pequeñas señales de futuro. Un saco cosido con puntadas más firmes, la elección de un buen caballo para la huida. Ambos se observaron con una mezcla de miedo y esperanza que les dolía por lo humano. El día de la fuga fue una madrugada sin luna, con la humedad arrastrando el humo de fogones al suelo. Los corazones latían como si quisiera salirse del pecho. Las palabras eran escasas, porque la vastedad del plan no admitía ruido. Partieron con un atado de ropa, con la certeza de que lo robado sería lo justo. Libertad. Cruzaron una linde de caña. Esquivaron una acequia y cuando el primer perro olfateó su marcha, Batuque lo acalló con una voz que conocía la dureza de los perros y, por ende, la frontera de la violenta hospitalidad que protegía la hacienda. No tardaron en notar que la ausencia no pasaría inadvertida. Al amanecer, los capangas descubrieron la cama vacía de la cabaña y el calor del fuego casi apagado. El coronel no gritó. Su furia fue maquinaria que se puso en marcha. Hombres con la sed de un honor que se cree ofendido prepararían la caza. Los perseguidores no tardaron en seguir huellas. La persecución fue una larga sucesión de miedos, pasos apresurados, ramas que se cerraban como manos, la noche que parecía hacerse cómplice de la fuga. La confrontación definitiva ocurrió en un claro donde el río formaba una curva y los juncos ocultaban la ribera. Allí, bajo una mata de guayaba que exhalaba un olor dulce en la humedad, los capangas alcanzaron al grupo. No fue un combate limpio ni heroico en la convención romántica. Fue violencia medida por la intención de aplastar una fuga y reafirmar el control. Batuque, que conocía cada surco de la tierra como si fuera un mapa escrito en la piel, tomó la decisión que siempre detestó: sostener la embestida para permitir que Helena y la criatura consiguieran un camino hacia la protección. Lo que sucedió fue brutal y contenido a la vez. Batuque se mostró como pared, no buscó el ataque directo sino el desgaste. Desvió golpes, habló para distraer, dejó que la violencia se fijara en su cuerpo mientras la mujer que llevaba su sangre se deslizaba entre raíces y sombras. Cuando uno de los hombres, animado por la impunidad, intentó alzar la voz contra Helena, Batuque intervino con la fuerza de quien no tiene más que entregar. Hubo un intercambio que dejó un silencio rotundamente seco. Los capangas, acostumbrados a que el miedo aplastara vidas, sintieron por primera vez el peso de un querer diferente, y eso los enojó hasta la estupidez. En la batalla que siguió, Batuque recibió golpes que habrían derribado a cualquiera. Sostuvo la mano que protegía a Helena como si fuera el ancla de una embarcación, y cuando los atacantes intentaron cercar el perímetro, hizo lo único que podía hacer. Ofreció su cuerpo como barrera definitiva para que su sangre no fuera la que marcara la huida. En la última intervención, un arma encontró su costado. No fue una escena épica, sino un final de músculos y respiraciones rotas. Un cuerpo que se dejaba caer sin el heroísmo de los escenarios inventados, sino con la naturalidad de quien sabe que su sacrificio es la única moneda para la vida ajena. Helena no presenció todo con claridad. La imagen que se le quedó grabada
fue la de Batuque, aún consciente, señalándole con la mano el camino correcto, pronunciando su nombre con una mezcla de mandato y ternura. Su voz, apenas un hilo, fue la que le ordenó que corriera, que no mirara atrás. Ella lo abrazó en el último instante que la existencia le permitió, con la certeza de que la vida que tenía dentro no sería sostenida por promesas que vinieran de la casa del coronel. Corrió. Corrió como si hubiese de abandonar no solo la hacienda, sino la genealogía entera que la había hecho. Llegó a la casa de Seda Onza con los ojos fuera del sentido, con el cuerpo que ardía de frío por la sangre, con la verdad de un hijo, por nacer como única esperanza. Sé que había sido la sombra ordenada para la huida, la alojó sin preguntas, y envió a una mujer que conocía de las calles de la ciudad para asistir en el parto. La vida, esa que Batuque había conseguido comprar con su existencia, entró en un mundo nuevo al romper la membrana de la noche. El llanto del bebé fue un tañido que prometía continuidad. Llamaron al niño Miguel, nombre que en su sencillez recogía la idea de lucha y de mensajero. Elena lo sostuvo con manos que sabían del trabajo y del dolor, y aunque la ausencia de Batuque pesaba como una piedra, en los ojos del niño veía los destellos que le había enseñado aquel hombre, firmeza y ternura, la posibilidad de una voluntad que no se deja domesticar por los designios de la casa. Los primeros años fueron austeros y llenos de astucias. Elena fue una mujer que supo convertir la vergüenza en salario, vendió lo poco que le quedaba de seda, aprendió a ser costurera en un barrio de la ciudad donde las señoras vestían trajes y los jóvenes discutían política en cafés con olor a café. Trabajó en la lavandería de una viuda que no preguntaba apellido, hizo de nodriza por horas para mujeres que querían un niño limpio, pero no uno que preguntase por las razones del mundo. Siempre en su bolsillo llevaba una pequeña piedra lisa que había recogido en la ribera de la huida. Esa piedra era el recuerdo de Batuque. A veces la frotaba con el pulgar y en ese gesto atajaba la nostalgia. La ciudad no era lugar de absoluciones. Miguel, mestizo y de piel que no encajaba en las categorías rígidas de la sociedad, aprendió muy pronto que la escuela no siempre estaría abierta para él. Sin embargo, Elena tenía la obstinación de quien ha visto lo que la diferencia puede costar. Hizo favores, tejió redes de amistad con algunos maestros progresistas y consiguió que el niño pudiera sentarse a recibir lecciones. Miguel absorbió las palabras con hambre. Leía todo lo que caía en sus manos, periódicos que hablaban de esclavitud y libertad, panfletos de ideas que levantaban la voz contra la propiedad sobre cuerpos humanos. A medida que crecía, Miguel mostraba rasgos que recordaban a Batuque: la quietud antes de hablar, la costumbre de medir la palabra, una fuerza interior que no necesitaba exhibirse. No se volcó a la rabia fácil, su temperamento era de construcción lenta. Elena lo guió sin insistir en héroes, le contó la historia de su padre como quien entrega pruebas, no escondió la brutalidad del coronel ni el mecanismo que llevaba a los hombres a creer que pueden decidir sobre la vida de otros. Le mostró que el sacrificio de Batuque era memoria viva y no eximente de culpa para nadie. En la década que siguió al nacimiento de Miguel, el Brasil vivió convulsiones. La guerra del Paraguay, los debates en torno a la esclavitud, los movimientos urbanos por la libertad, todo aquello se filtró por las calles donde Miguel comenzó a moverse como joven. La libertad de 1888 no cayó del cielo. Fue fruto de esfuerzos, presiones y la concatenación de vidas que se atrevieron a desafiar la norma. Miguel se convirtió en un organizador discreto. No buscó la figura del líder que ocupa tribunas, sino la del que escribe, edita y coordina. Trabajó en una imprenta, componiendo tipografías al lado de hombres y mujeres que difundían ideas peligrosas para los dueños de plantaciones. Encuadernaba folletos que explicaban leyes, leía la prensa extranjera para traer argumentos y, sobre todo, aprendió a hablar sobre la memoria como arma. Elena vivió lo suficiente para ver algunas victorias a su alrededor y para cargar con ciertas derrotas personales. La hospitalidad que la ciudad le ofreció fue limitada. Pagó con la salud el precio de tantas jornadas de trabajo. En las largas noches, contaba a Miguel la historia de la cabaña no como un relato romántico, sino como un registro serio.
explicaba que el afecto que había compartido con Batuque no borraba la violencia del castigo ni justificaba la decisión del coronel. Les enseñó a ambos a no confundir el amor que sostuvo sus vidas con la supuesta benevolencia del sistema que los oprimía. Esa línea de claridad fue la que, con el tiempo, hizo de Miguel un activista sensible. Su lucha no pretendía apagar la memoria de los sacrificios, sino convertirla en plataforma para la reivindicación colectiva. Cuando la ley de la abolición, la Ley Áurea, fue firmada en 1888, Miguel tenía la edad justa para comprender que un acto jurídico no borraba las heridas. Fue un acontecimiento que lo llenó de alegría contenida. Supo que muchas cadenas legales se rompían, pero también que la desigualdad persistiría en formas nuevas. En las plazas, algunos celebraban como si el pasado se hubiera trocado en página limpia. Él comprendía que quedaba la tarea de reconstruir la dignidad, de pelear por oportunidades reales y por memoria. Miguel no olvidó la historia de Batuque. No dejó que el hombre que se había dado por él se transformase en leyenda empaquetada. Reunió testigos, habló con ancianos de la villa que todavía recordaban la casa, localizó nombres, reconstruyó pasos. Lo que hizo fue algo que Elena siempre había esperado en silencio: convertir el sacrificio en memoria pública. Publicó artículos en periódicos locales que hablaban de hombres y mujeres que habían resistido, no solo de los grandes nombres que la historia oficial mencionaba. Peleó por la creación de escuelas en barrios donde la infancia no tenía más alternativa que el trabajo a destajo. Insistió, a veces con torpeza y dolor, en que la justicia debía ser más amplia que los papeles. Elena envejeció con la dignidad de quien no se permite que la pena la fragmente del todo. Fue testigo de cómo su hijo se convertía en un hombre respetado por la honestidad de su causa. En su casa, la piedra lisa de la ribera siempre tendría un lugar en la estantería, donde guardaba pequeñas reliquias. Una vieja hebilla, una carta que un día había recibido de una mujer que trabajó en la ciudad y que le agradecía haber cuidado a su hijo en el barrio, un trozo de tela que recordara el primer vestido que ella misma había cosido para el pequeño Miguel. Nunca dejó de dolerle la ausencia de Batuque. A veces, al atardecer, se sentaba junto a la ventana y recordaba su gesto final, la señal con la mano que le dijo que siguiera. Era un recordatorio que la impulsó a no aflojar. Enseñó a Miguel que la memoria no es nostalgia, sino brújula, que el nombre de Batuque debía ser pronunciado para que las generaciones supieran que hubo quienes entregaron todo para que otros vivieran. La historia que Helicóptero la sociedad quería olvidar, la de los cuerpos vendidos, la de las fugas, la de los sacrificios, se fue colando en los discursos que Miguel y otros como él sostenían en cafés, metrópolis y escuelas. A veces encontraba resistencia, otras pequeñas victorias. No pretendió una revancha, buscó reconocimiento y restitución moral. Convenció a algunos editores para publicar testimonios. Organizó lecturas en plazas y fue partícipe de comisiones que propugnaban por la reparación simbólica de las comunidades. El recuerdo de la frase del coronel resonaba en la memoria de Elena hasta el día en que la muerte la llamó con la misma serenidad con la que ella había aprendido a encender un fuego. Murió rodeada de testigos que no eran los de su antigua alcurnia. Murió con un Miguel que, ya maduro, sostenía la mano entumecida de su madre. Él le habló en voz baja de cómo había logrado, en su trayectoria, convertir la sombra de Batuque en palabra pública. Ella sonrió con la aceptación reposada de quien ha cumplido. Antes de que el sopor final la tomara, quiso decir algo que era mezcla de protesta y de ternura. No fue solo castigo, musitó. Fue la manera del mundo de hacer mercado con nuestros cuerpos. Pero tuve algo que no pudieron comprar, su mirada. Guárdalo. Miguel guardó la palabra como se guarda una promesa. Cuando años después, la ciudad erigió pequeños monumentos y las nuevas generaciones reclamaron conocer las historias de sus barrios, hubo quien pronunció el nombre de Batuque con la reverencia que merecía. No se convirtió en un héroe sin matices, permaneció como humano que tuvo miedo, que amó y que dio la vida. Así lo recordó la gente que aún enseñaba la historia de San Jerónimo en voz baja y con respeto.
El epílogo de esta historia no pretende ofrecer un cierre redentor a modo de fábula moral. La abolición fue un paso monumental, pero los jabones de la desigualdad tardan generaciones en disolverse. Quien lee o escucha esta narración debe llevar consigo una doble lección. Primero, que el amor que surge en contextos de violencia no puede convertirse en excusa para la violencia misma. Segundo, que el sacrificio no puede ser romanticismo sin consecuencia. Elena y Batuque encontraron en su unión una humanidad que desafió un sistema. No lo abolieron con su pasión, pero sí sembraron memoria. Miguel, su hijo, fue la prueba de que la herencia puede ser también proyecto. Y la frase que dio origen a todo, era solo un castigo, quedó colgada en la historia como ironía amarga. Muchos en los salones de San Jerónimo seguirían pronunciando la palabra servicio con comillas de complicidad. Los que vivieron y los que vinieron detrás aprendieron a leer esas comillas como lo que eran, eufemismos para justificar lo injustificable. Elena, que conoció el lujo y la penuria, supo que no bastaba con sobrevivir. Había que nombrar, recordar y convertir la memoria en juez. Si esta historia te ha tocado, si te ha hecho pensar en relatos olvidados de tu propia familia o en nombres que merecen ser pronunciados, déjalo en los comentarios. Comparte este relato para que esas memorias no se desvanezcan en el silencio. Que no nos digan que fue solo un castigo, que lo que allí hubo fueron vidas con nombres, dolores y gestos de coraje que aún nos enseñan a ser humanos.